Hola jóvenes, bienvenidos. Este nuevo encuentro es un poco distinto. Vamos a continuar con la asignatura de anatomía microscópica, pero en un capítulo totalmente diferente a lo que veníamos estudiando. En el primer y segundo bloque y parte del tercero, habíamos abordado todo lo referente al estudio de la histología o anatomía microscópica, pero en el tercer lapso vamos a iniciar el camino por un mundo maravilloso que es el mundo de la embriología, que es el desarrollo del ser humano dentro del útero materno. Y vamos a comenzar con esta primera clase que va a hablar sobre la fecundación y las primeras 3 semanas del desarrollo embrionario. Como objetivo terminal de esta unidad, tal como lo expresa su programa de anatomía microscópica, una vez eh, realizado el estudio de este capítulo, ustedes van a estar en la capacidad de analizar los eventos y consecuencias que ocurren durante la fecundación y los cambios morfofuncionales que experimenta el cigoto desde las primeras semanas hasta finalizada la tercera semana del desarrollo ontogenético humano, enmarcado siempre en un contenido, en un contexto de responsabilidad y ética. Ahora bien, antes de comenzar el estudio de cada uno de los eventos que ocurren durante la fecundación, es importante que nos ubiquemos anatómicamente, que sepamos dónde están ocurriendo estos hechos. Pero como sabemos que aún no han abordado estos contenidos dentro de la asignatura de anatomía macroscópica, vamos a ubicarnos entonces, les vamos a dar una información general para que estemos claros cómo ocurren dentro de los órganos femeninos cada uno de estos eventos. Como información general, primero vamos a estudiar un poquito sobre el útero, cómo está conformado el útero, cuáles son las capas y cuáles son las partes de él. Este es un corte sagital de un útero de una mujer adulta y van a observar que tiene varias partes. ¿Ok? Tenemos primero tenemos acá el útero que tiene un cuello y este es su cuerpo. Se continúa hacia los lados por las trompas uterinas, que son estas estructuras que son delgadas y anchas en las partes distales. Estas son las trompas de Falopio o también llamadas trompas uterinas. Y en relación con el útero vamos a tener estos dos órganos, que esto sí ya ustedes lo estudiaron en la clase pasada, de gametogénesis, que son los ovarios, las gónadas femeninas. Entonces, a cada lado tenemos un ovario que va a estar íntimamente en relación con la parte más amplia, más ancha de la trompa uterina. Y la trompa uterina es un tubo, un camino que se conecta con la parte más superior del útero. ¿Ok? Que es esta zona que se denomina fondo uterino. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo adicional. Tenemos entonces hacia acá el cuello que se conecta con la vagina. Si lo vemos directamente en nuestra cavidad pélvica, esto sería una visión laparoscópica, que es un aparato que se utiliza para ciertas intervenciones quirúrgicas en las que no es necesario abrir completamente el abdomen, sino que sencillamente se abren unos pequeños agujeros por el cual se mete un instrumento especial que tiene una cámara en su parte distal y que con ella podemos visualizar en vivo todos los órganos internos que tiene nuestro cuerpo. En este caso, esta es una visión laparoscópica de la cavidad pélvica y podemos entonces observar cómo se ve en vivo el útero con las trompas y los ovarios que tienen esa coloración perlada. ¿Ok? Las trompas y los ovarios y los ligamentos que los sostienen. A continuación podemos ver con mayor detalle cada uno de los elementos que constituye el útero. El útero es un órgano hueco que tiene una cavidad, tiene una forma de pera y la mayor parte del órgano está constituido por el cuerpo, mientras que en la parte superior tenemos otra de sus porciones que se denomina fondo. Y
En conexión con la vagina está la tercera porción que se denomina cervix o cuello uterino. En el grosor de la pared del útero podemos identificar tres partes, tres capas. Una, que es la que tapiza el interior de la cavidad uterina, que es la denominada endometrio, y es una de las que más nos interesa para explicar todo lo referente al embarazo, y lo vamos a ir nombrando más adelante cuando estemos estudiando las fases de la implantación. Entonces, el endometrio es esa capa interna que reviste todo el útero y que da hacia la cavidad endometrial o cavidad uterina y se denomina endometrio. El mayor grosor de la pared está constituida por tejido muscular liso y constituye la capa que se denomina miometrio, mientras que la capa externa periférica es la que se denomina perimetrio, donde en parte de su porción va a estar cubierta por el peritoneo, que es una capa muy delgada que reviste la cavidad abdominal. Pero para lo que nos interesa a nosotros en este semestre, en esta unidad, lo que tenemos que tener claro es las distintas porciones del útero y las capas que constituyen la pared uterina, para que podamos comprender los eventos que ocurren durante dónde ocurre la fecundación, por dónde va recorriendo el cigoto que se forma y dónde finalmente se va a implantar. Estas son las dimensiones de un útero normal, mide aproximadamente 7 centímetros, que muchas personas tienen la falsa concepción de que el útero es sumamente grande porque alberga un feto grande, pero realmente cuando no hay embarazo es bastante pequeño, es más o menos del tamaño del puño de la mujer. Entonces, él tiene la capacidad, sí, ciertamente con el embarazo, de crecer, de elongarse para poder albergar dentro de él al feto. Pero en estado natural, donde no hay embarazo, sus dimensiones son de 7 centímetros aproximadamente por 4 por 2.5. Estas son las dimensiones de un útero no grávido, es decir, que no está durante el embarazo. Como les comentaba en diapositivas previas, el útero tiene en su parte superior, tenemos el fondo, y a los lados del fondo tenemos que se conectan con estos dos tubos que se denominan trompas de falopio o trompas uterinas, que tienen una cavidad interna y en la parte distal se dilata y tiene estas prolongaciones que son las denominadas fimbrias y son las que están más cercanas al ovario. Fíjense que su forma es como cónica, es decir, cerca del útero es más delgado el diámetro de este tubo, mientras que a medida que vamos observando más cercana hacia el extremo que comunica que tiene contacto con el ovario, es mucho más amplio su diámetro. La trompa tiene distintas porciones, tiene una porción intramural, que es la que está dentro de la cavidad uterina, es decir, dentro de la pared uterina. Luego una porción muy delgada en su diámetro, es decir, donde es más, estrecha la trompa, es la porción ísmica. Luego la porción ampular, que es donde se comienza a dilatar. Y finalmente donde se amplía más, que es en la porción infundibular, que terminan estas prolongaciones que se las señalaba previamente, que se denominan fimbrias y son las que se orientan hacia el lado del ovario. En la parte interna, el tejido que reviste todo ese conducto no es liso. Su superficie es bastante irregular y tiene una serie de pliegues que pueden observar ustedes acá en este dibujo esquemático en un corte transversal de la trompa. Observan la capa muscular que constituye la trompa y en la parte interna, que forma parte de la mucosa tubárica o mucosa de la trompa, observen toda esta serie de pliegues que dan hacia la luz de la trompa. Esto permite que haya un aumento en la superficie de contacto y también pues, permite que haya
bastante irregularidad en la superficie interna. Esto va a colaborar a que haya más secreción de moco y más movilización de los elementos que están en la parte, en la luz de ese conducto, porque el epitelio que reviste esa zona va a tener cilios y esos cilios son los que van a tener como función la movilización del líquido que existe dentro de ese conducto y va a permitir el empujar el ovocito cuando llega a ese tubo. También va a facilitar el proceso de fecundación y de transporte o traslado del cigoto formado hacia el interior de la cavidad uterina. Todo esto va a ser facilitado por esa superficie irregular que tiene bastantes pliegues y además que tiene en ese epitelio que lo reviste, no solamente va a tener cilios, sino va a tener células que secretan moco y que de una manera pues también brindan nutrición a ese ovocito que va rumbo hacia la cavidad uterina. Como información general, ya nos ubicamos anatómicamente dentro de lo que viene a ser el útero y las trompas, ya para que conozcamos los términos a la hora de mencionarlos cuando ocurre el proceso de fecundación y cuando ocurre el proceso de implantación. Pero antes de que pueda ocurrir una fecundación, deben también llevarse a cabo unos eventos importantes tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de la mujer debe ocurrir una ovulación. La ovulación es la expulsión de la célula que aporta la mujer para formar ese posible embarazo. Para que ocurra ovulación debe haber un efecto de unas hormonas que están en nuestro cuerpo que se llaman la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizantes. Sus siglas son FSH y LH. Uno de los folículos que está en el ovario va a crecer de manera predominante, ya ustedes más o menos estudiaron esto en el tema pasado de gametogénesis. Uno de los folículos de Graf va a crecer más que los demás y se va a convertir en el folículo dominante. Ese folículo puede llegar hasta un diámetro de 25 milímetros y lo podemos observar fácilmente por una imagen ecográfica como lo ven acá. Esta es una fotografía de lo que nosotros podemos observar a nivel pélvico a través de un ecosonógrafo transvaginal. Y podemos ver, este es el ovario y este que está acá viene a ser el folículo de Graf que está dominando y cercano a la ovulación. Puede llegar a medir, como les comentaba, hasta 25 milímetros. El ovocito va a completar su meiosis 1 y comienza la meiosis 2, pero se detiene en la metafase, ¿ok? Y no se va a completar esa metafase hasta tanto no exista un contacto con el espermatozoide y ocurra la fecundación. Es decir, para que ocurra una finalización de la meiosis 2 es imprescindible de que ocurra allí en ese ovocito que haya una fertilización por el espermatozoide. En el ovario se va a observar esta imagen que ustedes ven acá, esta fotografía, es una imagen laparoscópica, como les comentaba, se observa a través de una cámara dentro de nuestra cavidad abdominal y pélvica. Entonces ustedes ven el ovario perlado y ven esta zona que cambia la superficie y no es más que ese folículo que ha crecido y que se adosa, se pega hacia la superficie y va cambiando las características de la superficie que cubre al ovario y forma este cambio en la superficie se denomina estigma porque ocurre una necrosis en la superficie por compresión de parte del folículo hacia las células que están en la superficie. Esto es importante que ocurra para que pueda desencadenar la ruptura de la superficie del ovario y pueda realizarse la ovulación. Entonces ocurre una necrosis, una digestión enzimática de la superficie de ese ovario y también hay unas contracciones musculares de la parte superficial del ovario, lo que predisponen y hacen posible que haya una expulsión del ovocito. Pero no se pierde solo el ovocito. En el momento de la ovulación vamos a ver que se expulsa el ovocito 2, que como ya les dije está detenido en la meiosis 2, específicamente en la fase de metafase, va a estar rodeado por la corona radiada, se expulsa también ese líquido que estaba en el folículo de Graf
y el cuerpo polar. ¿Ok? Todo esto se expulsa durante la ovulación. Aquí podemos observar distintas fotografías, algunas recreadas y otras de imagen directa por la laparoscopio, es decir, son imágenes reales de la superficie del ovario en el momento de la ovulación. Fíjense cómo crece el folículo y protruye de la superficie ovárica y cambia las características de la superficie ovárica. Esta parte que ustedes ven es el folículo y luego de que ocurrió la necrosis en una de las porciones, comienza la expulsión del ovocito. Como lo ven acá, que se ve muy hermoso, esas son fotografías de tejido real, de ovario real, a través de una laparoscopia. Y aquí también una fotografía de la recreación de lo que es la expulsión del ovocito, igual que acá. Fíjense que se pierden las células de parte de la corona radiada, parte del líquido, todo eso se expulsa, como les comentaba en la diapositiva anterior. Ahora, una vez que el ovocito es expulsado, ocurre una serie de eventos hormonales locales, es decir, en esta zona del ovario se secretan varias marcadores que permiten que la trompa, es decir, le avisan a la trompa de alguna manera que debe acercarse al ovario. Entonces la trompa es un proceso realmente maravilloso, como se ha podido de hecho grabar en vivo, cómo la trompa es atraída hacia la superficie del ovario y con las fimbrias va haciendo este movimiento de succión sobre la superficie ovárica para tratar de hacer movimientos peristálticos y que hagan que el líquido que está en la superficie absorban hacia el interior de la trompa el líquido que está allí y al ovocito que se acaba de expulsar, evitando de esta manera que ese ovocito se pierda y caiga en el fondo de la cavidad pélvica o en la cavidad abdominal. Entonces, todo lo que se secreta a este nivel y todas esas sustancias quimiotácticas, pues lo que hacen es que la trompa se acerque a esa superficie y esos movimientos de la fimbria hacen que se succione el ovocito hacia el interior de todo lo que es el conducto tubárico. Él comienza un recorrido, comienza a pasar por el interior de la trompa buscando orientarse hacia el interior de la cavidad uterina, hacia la cavidad endometrial. Esto ocurre pues posterior, por supuesto, a la ovulación y va recorriendo este camino. En este camino, como les comentaba también previamente, el epitelio que reviste todos esos pliegues de la trompa van a tener en su superficie las especializaciones apicales que son los cilios, y los cilios son los que permiten ese movimiento ondulatorio, ese movimiento de barrido que hace que el líquido se mueva es decir, en dirección hacia el interior de la cavidad endometrial. En este sentido, fíjense que aquí en esta fotografía ustedes ven el ovocito y todo esto que parece como algo, como una superficie de felpa, es sencillamente la recreación de la superficie de los epitelio tubárico, donde se observan todas las proyecciones de esa especialización apical que son los cilios. Entonces, esos cilios hacen ese movimiento de barrido, todos dirigiéndose hacia la cavidad endometrial. Él está en ese momento buscando conseguirse o encontrarse con los espermatozoides. Entonces, eso referente a lo que está ocurriendo en el cuerpo de la mujer. Ahora, al momento de un coito o una relación sexual, en el momento, es decir, debe ocurrir, por supuesto, una eyaculación y un depósito de los espermatozoides en el aparato reproductor femenino para que puedan estos espermatozoides dirigirse hacia ese sitio donde se encuentra el ovocito. Ahora, ¿qué es importante con respecto al varón? En el eyaculado, vamos a hablar un poquito del eyaculado. El eyaculado es lo que expulsa el hombre durante el coito, durante la relación sexual o durante el final del clímax. Él va a tener una expulsión a través del pene de lo que se denomina, es decir, lo que se habla de cuando se menciona eyaculación o eyaculado, es el líquido que sale a través del pene. Ahora, ¿qué es ese líquido? Ese líquido tiene
un aproximado, es un volumen aproximado de 3,5 cc y va a tener más de 100 millones de espermatozoides por milímetro cúbico, ¿ok? Pero no es solamente el eyaculado está constituido por espermatozoides, va a tener también dentro de él secreciones de las glándulas anexas del aparato reproductor masculino. Es decir, va a haber producto de la secreción de las glándulas seminales, de las próstatas y de las vulvouretrales, que además de facilitar el transporte de los espermatozoides, le proveen alimento a esos espermatozoides mientras se ubican dentro del aparato reproductor femenino. Entonces, fíjese bien, si estamos hablando de que en una eyaculación el varón expulsa aproximadamente de 3,5 cc y que cada cc va a tener 100 millones, estamos diciendo que en un eyaculado, en una eyaculación, el varón puede depositar en el aparato reproductor femenino más de 300 millones de espermatozoides. Sin embargo, el que va a fecundar el ovocito es uno solo. ¿Cómo se transporta el espermatozoide? Como les comentaba, van a llegar, se van a depositar en el aparato reproductor femenino aproximadamente de 300 a 400 millones de espermatozoides. Ellos van a comenzar el transporte desde la parte distal de la vagina, es decir, la que está cercana al cuello, van a tratar de atravesar el cuello por el conducto que está dentro del cuello, que se llama canal cervical o endocervical, que normalmente está bastante cerrado y que se abre un poco durante la ovulación por las hormonas que se secretan en ese momento y se está preparando, la mujer se está preparando desde todo punto de vista para tener un embarazo. Entonces, no solamente ocurre la ovulación, sino que durante la ovulación también va a haber unos cambios en su aparato reproductor y uno de los cambios es que ese canal endocervical que normalmente se encuentra cerrado se abre un poco más para permitir el paso de los espermatozoides. Entonces los espermatozoides se depositan en el fondo de la vagina, cerca de la entrada del cuello uterino, y ellos con este movimiento que ustedes están viendo acá, de este espermatozoide, es un movimiento de la cola en forma de espiral, es el que va a permitir que ellos se transportan por todo el aparato reproductor masculino. Además, lo va a ayudar ciertas contracciones musculares, tanto del útero como de la vagina y del cuello uterino. Es decir, la mujer durante el coito pues también libera ciertas hormonas que hacen que todo el aparato reproductor tenga ciertas contracciones musculares que también ayuden a la propulsión de este semen hacia dentro de la cavidad uterina y en la búsqueda de que el espermatozoide tenga el contacto con el ovocito. Entonces, una vez que ocurre el eyaculado y por el lado de la hembra ocurre la ovulación, están disponibles las dos células que se necesitan para que ocurra un embarazo. Sin embargo, deben existir dos eventos previos para que pueda ocurrir la fecundación. ¿Cuáles son esos eventos? Esos eventos son la capacitación y la reacción acrosómica. Esto debe ocurrir en el espermatozoide. ¿Okay? Si el espermatozoide no experimenta estos dos eventos, no va a tener la capacidad fecundante, no va a poder fecundar el ovocito por más que esté a su lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de la capacitación, este es un periodo de acondicionamiento que va a sufrir el espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino, es decir, no lo experimenta dentro del aparato reproductor masculino, sino una vez que son expulsados en el eyaculado, siempre y cuando, por supuesto, estén dentro del aparato reproductor femenino. Entonces, al estar allí va a haber cierta preparación que se denomina capacitación y este proceso de capacitación consiste en la eliminación de las glicoproteínas de la región acrosómica del espermatozoide. Y para eso es necesario una serie de elementos que están presentes dentro del aparato reproductor femenino. Lo otro que debe ocurrir es la reacción acrosómica. ¿Qué ocurre en la membrana que está en la parte superior del acrosoma del espermatozoide? Y esto va
va a poder ser posible en el momento en que tiene contacto ese espermatozoide con la membrana pelúcida, es decir, no ocurre antes, sino una vez que tiene contacto el espermatozoide con el ovocito y luego que separa ciertas células, y que lo vamos a ver más adelante, cuando tiene contacto con la zona pelúcida, va a tener un cambio, una liberación de todas las enzimas que se encuentran en ese capuchón acrosómico, y es a lo que se denomina reacción acrosómica. Pero si no ocurre esa reacción acrosómica, tampoco va a poder penetrar completamente el ovocito y por lo tanto no va a poder ocurrir la fecundación. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que el espermatozoide debe experimentar estas dos reacciones, tanto la capacitación, que es la pérdida de esas glicoproteínas de la región acrosómica y que dura aproximadamente 7 horas, y es todo el tiempo que va a tener este espermatozoide mientras es depositado en el fondo de la vagina hasta que va llegando a tener contacto con el ovocito en la trompa de falopio, y la otra es la reacción acrosómica, que es una vez que ya tiene contacto con ese ovocito. Aquí les muestro en forma dinámica pues cómo ocurre ese contacto con una serie de espermatozoides y el ovocito. Sin embargo, es uno solo el que va a poder penetrar y comienzan a ocurrir los cambios propios después de la fecundación. Una vez que entra el espermatozoide es que ocurre la fecundación, y fíjense que comienza la división de las células dentro de él. Eso es lo que vamos a estudiar posteriormente nosotros, ahora que comencemos a hablar de la fecundación. Entonces, ¿qué es la fecundación? La fecundación es una secuencia, una serie de fenómenos, de eventos que se inician con el contacto del espermatozoide con el ovocito secundario, ¿ok? Y termina, es decir, no es algo puntual, es todo un proceso, una serie de eventos que vamos a ir estudiando paulatinamente. Son aproximadamente 5 pasos que ocurren y que duran aproximadamente también 24 horas. Entonces no es algo de segundos, sino que duran varias horas y va a finalizar con la fusión de los núcleos del espermatozoide y de ese ovocito. Y lo más importante es que va a ocurrir una combinación de los cromosomas aportados por el varón con los cromosomas aportados por la mujer. Y es lo que hace posible que el cigoto tenga características de ambos progenitores. Esa fecundación, como les decía, se inicia con ese contacto y finaliza no solo con la combinación, sino con la primera división mitótica del cigoto. Todo ese proceso tiene una duración de 24 horas. Ahora bien, ¿dónde ocurre esa fecundación? Precisamente por eso era importante conocer cómo está constituido nuestro aparato reproductor femenino. Les hablaba de la trompa, ¿verdad? Y les dije que la trompa tenía varias porciones. Tenía una porción intramural, una porción ístmica, que es la que es más delgada, de un diámetro menor, es decir, más angosta, y tiene una tercera porción que es la ampolla, que es donde comienza a dilatarse el diámetro de esa trompa. Es allí precisamente donde ocurre la fecundación normalmente. Normalmente debe ocurrir en esa zona de la trompa, que es la ampolla. La zona final de la trompa es la zona infundibular, que es esta que está abierta y es la que tiene más cercanía con el ovario. Entonces, el ovocito se expulsa, es succionado para la parte interna de la trompa, atraviesa la zona infundibular, y cuando llega aproximadamente a la ampolla es donde debería tener el contacto con el espermatozoide para que ocurra la fecundación. Es decir, en el tercio distal, tomando en cuenta que la parte más proximal es la que está cercana al útero, es el tercio distal de la trompa. Es aquí donde ocurre normalmente esa fecundación. Ahora, ¿cuáles son las fases de la fecundación? Como les comentaba, son 5 fases. Las vamos a ir estudiando una a una con detenimiento, pero en forma global para que sepamos qué es lo que vamos a ir estudiando. Vamos a ver que tiene la fase 1, que es la penetración de la corona radiada. Es decir, cada una de las fases es más o menos el camino que va recorriendo el espermatozoide hasta que penetra completamente el ovocito, y luego lo que ocurre una vez que él ha penetrado ese ovocito. Pero entonces la fase 1 es
el paso donde el espermatozoide atraviesa la corona radiada. Penetración de la corona radiada, luego la penetración de la zona pelúcida. La fase 3 es la fusión de las membranas celulares del espermatozoide con el ovocito. La fase 4 es la formación y fusión de los pronúcleos femeninos y masculinos. Y la fase 5 es la ruptura de las membranas nucleares de esos pronúcleos y la condensación de los cromosomas para dar inicio a lo que sería la primera mitosis de ese cigoto y al intercambio de información genética que lleva cada uno de esos gametos. Entonces, todas estas son las 5 fases de esa fecundación. Comenzamos entonces a ver con mayor detalle cada una de las fases de la fecundación. Vemos la fase 1. La fase 1 es la penetración de la corona radiada. Como les decía y les comentaba, el espermatozoide llega a donde está el ovocito, ayudado por el flujo del líquido que se encuentra dentro de la cavidad endometrial, pero cuando llega a la trompa se ve un poco forzado su trabajo porque los cilios están yendo en contra, es decir, el cilio se está trayendo el ovocito hacia la cavidad endometrial y el espermatozoide debe ir en contra de ese sentido buscando el ovocito. Es por eso que muchísimos de los espermatozoides que son depositados en el eyaculado mueren. Además de que los que tienen anormalidades o los que tienen problemas de motilidad se van quedando en el camino. Algunos se confunden, quedan dentro de los pliegues del cuello, dentro del pliegue de la cavidad endometrial. Otros toman un camino distinto, se van hacia la trompa opuesta donde no hay ovocito. Hasta que por fin es un pequeño grupo el que realmente llega hasta la trompa y el sitio específico donde se encuentra el ovocito. Además de esto, también es importante que sepamos que los gametos tienen una vida media. Es decir, el ovocito, una vez que ocurre la ovulación, puede sobrevivir aproximadamente por 48 horas. Entonces, es ese tiempo donde hay la posibilidad de fertilidad. Y los espermatozoides, a su vez, pues hay unos que son más rápidos, que tienen la posibilidad de llegar más prontamente hacia el ovocito, otros se van quedando en el camino, pero también algunos mueren más rápido y otros, a pesar de ser más lentos, pueden llegar a su destino. Es decir, hay muchos elementos a tomar en consideración con respecto a cuál es el espermatozoide que puede fertilizar y que puede fecundar ese ovocito. Pero una vez que llega al contacto con el ovocito, el espermatozoide o esta serie de espermatozoides que tienen el contacto con esta célula, lo primero que tienen que hacer es atravesar la primera capa que va rodeando a ese ovocito, que es la capa, que es la corona radiada, que fue la que se expulsó cuando se salió de ese folículo de Graf y se expulsó durante la ovulación. Entonces, para que el espermatozoide pueda separar estas células y encontrarse con la zona pelúcida, que es la siguiente capa que también cubre el ovocito, él debe destruir o abrirse paso a través de esas células. Y para eso es importante la función de la enzima hialuronidasa y el movimiento, por supuesto, de la cola del espermatozoide. Eso es lo que va abriendo el camino para llegar hacia el interior donde se encuentra el ovocito. ¿Okay? Esta enzima, entonces, es fundamental para que el espermatozoide pueda abrirse paso y atravesar esa corona radiada. Uno solo va a fecundar al ovocito, pero todavía a esa altura varios pueden atravesar la corona radiada. Todavía no hay una imposibilidad de que los demás también atraviesen. La fase 2 es la penetración de la zona pelúcida, es decir, una vez que se atravesó, que se abrió paso el espermatozoide a través de las células de la corona radiada, se encuentra con otra capa que va a rodear al ovocito, que es esa zona pelúcida, que ya nosotros la conocemos cuando ustedes estudiaron gametogénesis, esa capa glucoproteica que está cubriendo a todo lo que es el ovocito. Esa capa glicoproteica va a tener en su configuración una serie de proteínas que se llaman ZP, proteínas de la zona pelúcida. Hay la ZP1, ZP2, ZP3. Pero específicamente la ZP3 es la que viene a ser considerada una especie de receptor del ovocito hacia el espermatozoide. Entonces,
Lo primero que debe ocurrir en el momento en que el espermatozoide tiene contacto con la zona pelúcida, va a producirse la reacción acrosómica que, recuerden, que era uno de los eventos que debía sufrir el espermatozoide para que pudiera ser fecundante. Es decir, si no ocurre la reacción acrosómica, no va a poder existir un contacto directo del contenido genético que contiene el espermatozoide con el del ovocito. Entonces, ocurre la reacción acrosómica, que es sencillamente una ruptura del acrosoma, van apareciendo unas perforaciones en esa membrana del acrosoma y hay una liberación de las enzimas que se encuentran dentro de ese acrosoma. ¿Cuáles son estas enzimas? La acrosina, las enterasas y la neuraminidasa. Todas estas muy importantes para poder abrirse también paso en esa zona pelúcida. Aquí tenemos cómo el espermatozoide rompe esa parte de esa membrana acrosómica y libera todas esas enzimas que son fundamentales para que ocurra una verdadera penetración del espermatozoide hacia el ovocito. Todavía en ese momento puede haber el contacto de varios espermatozoides con la zona pelúcida. Aquí tenemos, fíjense, una micrografía electrónica de barrido y teñida, pintada, por supuesto, para que se viera más evidentemente lo que es la superficie de la zona pelúcida y el espermatozoide, primero con su acrosoma, luego cómo va perdiendo esta superficie y cómo queda la cabeza del espermatozoide sin la capucha cromosomal. Aquí tenemos un esquema sobre lo que vendría a ser las ZP, es decir, los carbohidratos que se pueden conseguir y los oligosacáridos que están en la superficie de esa zona pelúcida y que le brindan esa estructura tridimensional que va a formar como una especie de receptor hacia el espermatozoide. Entonces los oligosacáridos de la ZP3 actúan como receptor específico para ese espermatozoide que está tratando de penetrar al ovocito. Una vez que ocurre la reacción acrosómica, van también a ocurrir dos elementos importantes, que es la reacción cortical y reacción de zona. Si la reacción de zona es un cambio de configuración o conformación de la estructura de la zona pelúcida que va a impedir que otros espermatozoides puedan adherirse y puedan penetrar hacia el interior del ovocito. Entonces es aquí donde realmente son estos los elementos que impiden que haya la fecundación por varios espermatozoides y que ocurra solo por uno. Entonces, ¿qué es la reacción cortical? La reacción cortical es la liberación de una serie de gránulos por parte del ovocito. El ovocito del lado citoplasmático del ovocito, es decir, del lado citoplasmático de la membrana plasmática del ovocito, van a haber una serie de gránulos corticales, se denominan así, que tienen ciertas enzimas en su interior y que al momento de liberarse van a cambiar la conformación tridimensional de la estructura de la zona pelúcida. Entonces, la alteración de las propiedades de la zona pelúcida por efecto de la liberación de esas enzimas lisosómicas de los gránulos corticales es lo que ocasiona esa reacción cortical. Es decir, cuando el espermatozoide, una vez sufrida la reacción acrosómica y tiene contacto con las proteínas, con la ZP3 de la superficie de la zona pelúcida, es cuando van a ocurrir dos eventos también que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Va a haber una inactivación de los sitios de los receptores específicos y esto es lo que impide la penetración de otro espermatozoide. Aquí vemos también el dibujo esquemático cuando está ocurriendo esto. Entonces, ¿cómo se evita que haya la penetración de varios espermatozoides? ¿Cómo se evita la polispermia? Entonces va a haber primero un bloqueo rápido o temprano que ocurre por despolarización de la membrana del ovocito. Es decir, hay un movimiento de
de iones de sodio que hace que se despolarice la superficie de esa zona pelúcida. Además hay un bloqueo que es un poco más tardío, que es más lento, que es la que se ocasiona por la exocitosis de esos gránulos corticales y que es la reacción cortical. Y esa liberación es eh, la que va a permitir el cambio de configuración que viene a ser la reacción de zona y la que por supuesto va a bloquear el paso o el contacto de otros espermatozoides en esa zona pelúcida. Tenemos aquí lo que viene a ser el bloqueo temprano, que es la despolarización que ocurre por una entrada masiva de iones de sodio. Y esto es lo que evita en primeras de cambio, es decir, es el bloqueo temprano que ocurra una polispermia, que polispermia es que haya una fecundación por varios espermatozoides. Entonces, ese bloqueo temprano está condicionado por la despolarización de la superficie y por la entrada de esos iones de sodio. Mientras que el bloqueo secundario es por la reacción eh, de los gránulos corticales, la reacción cortical, donde se liberan las enzimas que se contienen en esos gránulos y es lo que va a cambiar esa conformación tridimensional de estas proteínas ZP3. Esto hace que, por supuesto, ningún otro espermatozoide tenga la posibilidad de fusionarse a esa ZP3 y que pueda penetrar. ¿Que hay casos donde ocurre? Sí puede ocurrir errores en este proceso, pero cuando ocurre una polispermia, pues va a ocurrir, lo más seguro es que haya una muerte del embrión que se está fecundando porque hay demasiada carga, demasiada información genética. Eso lo estudiarán ustedes, por supuesto, mucho más adelante, cuando comiencen a ver los problemas en genética. Pero los eventos normales, lo que ocurre normalmente durante la fecundación es que se lleven a cabo estas reacciones, tanto el bloqueo temprano con la despolarización como el bloqueo tardío con la reacción cortical y la reacción de zona que impide finalmente que haya una polispermia o que haya una fecundación por más de un espermatozoide. Aquí tenemos entonces un dibujo esquemático también donde está el espermatozoide, donde hay el contacto con el ovocito, con la zona pelúcida, con la proteína ZP3 y cómo empiezan a degranularse o a liberarse por exocitosis el contenido de estos gránulos corticales. Y entonces fíjense cómo cambia la estructura tridimensional y eso evita que cualquier otro espermatozoide pues se fusione a esa zona. Pasamos entonces a la fase 3 de la fecundación. En esta fase va a ocurrir una fusión de las membranas plasmáticas del ovocito con la del espermatozoide. Se fusionan ambas membranas plasmáticas y hace que entre parte del espermatozoide, pero las membranas se quedan fusionadas. ¿Ok? ¿Dónde ocurre esa fusión? Se fusiona la membrana del ovocito 2 con la membrana que cubre la parte posterior de la cabeza del espermatozoide. ¿Qué ocurre? Una vez, fíjense, aquí se observa cuando se unen ambas membranas plasmáticas en la parte posterior y penetra hacia el interior del ovocito la información que lleva el espermatozoide. Es decir, la membrana plasmática se queda fusionada con la membrana del ovocito y entra es solo lo que está en el interior del espermatozoide. ¿Okay? Entra la cabeza, todo lo que está en la pieza intermedia con sus mitocondrias y parte pues de la cola. Aquí también un esquema, un dibujo esquemático así como por pasos, va acercándose el espermatozoide con su acrosoma, va teniendo contacto, ocurre la reacción acrosómica y luego la liberación, fíjense, ya cuando hay la penetración del espermatozoide hasta la zona pelúcida, comienza la liberación de los gránulos corticales y el cambio de conformación. Al entrar sodio, pues también entra agua y ocurre la despolarización y la reacción cortical y de zona. También con la penetración de lo que están en la parte interior del espermatozoide. Aquí igual, más o menos la misma información en distintos dibujos esquemáticos para que quede claro cómo es más cerca, un acercamiento de lo que va ocurriendo en la cabeza del espermatozoide y el contacto con
las distintas estructuras y la liberación de los gránulos. Y finalmente, al finalizar la fase 3, penetran pues el interior de la cabeza, de la zona intermedia y de la cola hacia donde está el ovocito. Pasamos entonces a la fase 4 de la fecundación, donde hay una formación y fusión de los pronúcleos. Primero se forman los pronúcleos masculinos y femeninos, se ensanchan. ¿Okay? Ambos están preparándose para unir información genética. Entonces, el ovocito 2, al momento en el que entra el contenido del espermatozoide hacia el interior, el ovocito 2 reanuda la división meiótica que había quedado estacionada durante la ovulación y termina la meiosis 2. Acuérdense que estaba detenida en metafase 2, entonces es solo si hay fecundación, es decir, solo si hay la penetración de lo que es el interior del espermatozoide hacia el ovocito, es que se va a reanudar esta meiosis. Cuando se termina la meiosis 2, va a quedar el ovocito ya maduro para hacer la fusión con el pronúcleo masculino y se forma el segundo cuerpo polar que queda rechazado hacia la periferia. El núcleo del espermatozoide se hincha y se degenera lo que entró de la cola, ¿ok? Se desprende y se degenera. Queda solo la información que está en la cabeza del espermatozoide ensanchada, preparándose para la fusión con el pronúcleo femenino. Todo esto dentro de la zona pelúcida. Todavía permanecemos con zona pelúcida. Aquí tenemos un dibujo esquemático donde se ve la fusión de ambos pronúcleos, pero además también tenemos una micrografía electrónica de barrido donde se observa la zona pelúcida y ambos pronúcleos dentro del ovocito comenzando a fusionarse. Finalmente entramos en la fase 5 de la fecundación, en la cual ocurre una ruptura de las membranas o las envolturas de los pronúcleos, tanto femeninos como masculinos, y se preparan pues los cromosomas para iniciar la primera división mitótica. Fíjense que pierden sus envolturas nucleares, ya una vez replicado el ADN, se disponen en la parte media, que es el uso, en la parte del uso, y se están preparando ya para la segmentación, que es la división mitótica del cigoto. Hasta aquí estamos estudiando las 5 fases de la fecundación. Lo vamos a dejar hasta acá y en un próximo video vamos a continuar con la información de esta clase.